Es como decir, si yo llevo plátano así en racimos, me cuesta, acá cuesta 15 soles por la carretera, y cuando vendemos en transformado así, ¿cuál es el plátano? Me cuesta un poco caro. Entonces casi parecido, pero se puede pensar, ¿Cuántos años tiene Araceli? ¿por qué ese oro no se convierte en joyas y vende ese producto agregado? Mejor Es para más caro. señora y busquemos otro para regidora. Entonces, Porque está había esa escaso. idea un poco para ¿No? variar ese O sea, negocio sigo buscando una, de pero que también se puede buscando. decir Ya. en bruto versus un producto transformado. Eso sería un golazo. Después coincido con los, por ejemplo, la vez de topa, era reciente. Y la topa, eso crece solito, no requiere técnicas. Por ejemplo, yo hice una chacra de media hectárea para sembrar yuca, me había llenado cantidad de topa. Y como quería sembrar yuca, lo eliminé. Entonces veo un poco más y no tiene técnica, no necesita técnica porque no se necesita control de plagas y enfermedades. O tampoco distanciamiento, ¿no? Pero habría que adecuar. Entonces es bueno que estén pensando que en Puerto Minas se requiere un albergue grande para poder toda esa producción de acá peruana se pueda vender allá. Pero ahí tiene que entrar, Dios le sabe, porque es internacional, es otro país. Entonces habría que ver algunos trámites internacionales, por más familiar que fuera, pero la ley es única, es internacional, habría que ver algunos tratamientos allá. Por ejemplo, rápidamente hablaron de la beca. Diógenes habló de un fondo macro de todos los alcaldes para poder apoyar a los jóvenes. Entonces, pero habría que ver, el Estado promueve una serie de becas, serie de programas. Beca 18, el Pronavec y otros más que no sé bien, no recuerdo. Entonces, estos becas que promueve el Estado requiere un promedio que debe tener el alumno. En Abajún el promedio 13, un poco más allá, 14 el promedio. Y tiene que mantener todo un promedio para acceder el fondo, la beca, si no el Estado le quita. Entonces, ¿esto qué amerita pensar? Si la municipalidad también quisiera promover, no en función a una competencia con el Estado, sino para tal vez facilitar a los estudiantes, tal vez sería ver como en aquel entonces SAIPE aplicó ese trabajo, ese programa, en Programa de la Selva, más o menos cogía los 2 últimos años que está por finalizar el estudio, para que incluirlo en su trabajo de tesis. Porque muchos alumnos ahí se truncan con su trabajo de investigación. Por ejemplo, yo hice una maestría hace tiempo, a mí me becaron hasta terminar el estudio, pero no me becaron para el trabajo de investigación, y nunca saqué. Entonces creo que hay más un factor muy importante ahí, tal vez coger a esos 2 últimos o un último, o tal vez priorizar a los que hayan terminado y que no tengan facilidad de obtener beca. Pero habría también una mejor estrategia. Habría que pensar también cómo formamos nuestros jóvenes, nuestros hijos, que sean futuros líderes en la conducción de la municipalidad. También habría que pensar. Me parece que lo que ha hecho Mateo, que cuando facilitó a jóvenes que están recién por terminar, tal vez esos jóvenes puedan trabajar en las municipalidades, ¿no? Entonces un poco eso quería dar más o menos, porque cuando hablamos que vamos a usar un fondo, me parece que una competencia con el Estado cuando el Estado tiene un programa específico, ¿no? Entonces, desde luego, lógicamente, esos muchachos también terminó secundaria, ven acá de fondo, no creo. Que tenemos que evaluar si esos alumnos tienen un promedio y se pueden recibir, ¿no? Porque al final sería en vano apoyar, al final no va a rendir.
Y los demás, todo mecanismo de seguimiento, porque necesita seguimiento a los alumnos, porque muchos se mienten. Bueno, sería, por ejemplo, el problema grande que tenemos acá en la provincia es el sembrado de plantas ilícitas. Como dijo, es claro, sí, a nosotros, a la municipalidad también un poco le interesa, le preocupa, porque su gente dedican a ese cultivo ilícito, que a la larga esto va a generar problemas. Recuerdo cuando por la selva central hubo ese sembrío, ya me dice María, ese fue en mi tiempo, cuando yo estudiaba. Ahí entró ENACO, el DEA, entonces eso no perdona, ¿no? Entonces, hay un comercializador, o sea, quien comercializa ese cultivo ilícito es el ENACO. ENACO compra. Desde luego, acá no están empadronados para que compren ENACO. Pero igual le sacamos la vuelta. Cuando, por ejemplo, un agricultor le comprometía, por ejemplo, un agricultor cosecha los 100 kilos, le entregaba 50 kilos a ENACO y los 50 kilos lo mandaba a la elaboración. Entonces, todo eso existe, ¿no? Pero lo que yo voy es, los que siempre dicen cuál es mi alternativa. ¿Qué alternativa dan ustedes si este planta me produce bien o me da un buen ingreso? Entonces ahí habría que pensar de manera conjunta cómo pensamos en un gran proyecto, ¿cómo se llama estos? ¿Cómo se llama? Proyectos, por ejemplo, en los proyectos especiales habría que pensar de qué manera pueden tallar, no el pedamar, pero un proyecto en verdad que pueda garantizar esos sembríos y pueda implementar un buen presupuesto para recién decir que mira, aquí nosotros te vamos a garantizar el sembrío y que paulatinamente deben llegar esos objetivos. Yo recuerdo en su tiempo el finado Santiago aplicó esa táctica de que eliminaron, pero igualmente hubo unos enfrentamientos. ¿Por qué? Porque no había una alternativa que planteaba. Solamente era erradicación, pero no había una alternativa para que puedan sembrar los agricultores, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero, la articulación vial es importante, porque yo conozco hasta de Puerto Mori hasta Michanac, he caminado, es lejos, y un camino mal hecho, entonces al menos garantizar que puedan hacer un buen caminito, o sea, enderezar los senderos, ahí su puentecito, al menos llegar a hacer esto para que puedan transitar normalmente, igual los que viven por Comainas, y al otro lado, ¿cómo se llama? No, uno es Comainas donde llegas a... No, Comainas, ya, uno es que llegas a Comainas, el otro es al otro lado, llegas a... Numbarquen, ¿no? sí. Entonces, cosa habría que ver eso. Porque Sebelius no quiere carretera. No, se prefiere Sebelius no